Apocalipsis capítulo 20. Arnaldo. It's gone? All right, okay. Good. Shirley, si Arnaldo o Daniel vienen por ahí, que estén pendientes, que si se me baja la velocidad del micrófono, que me lo suba un poquito, ok, all right. Que no me pase lo que me pasó el domingo pasado, que terminé sin voz, all right. Así que Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 15. Alabado sea el nombre del Señor. God is good. All the time. Dios es bien bueno. Siempre es fiel. Aleluya. All right. Este fue el texto que le envié en el día de ayer a algunos de ustedes y vamos a utilizarlo como introducción en el día de hoy. Lo que Dios me movió a escribir en el día de ayer, y estoy convencido que fue Dios el que me movió a hacerlo, fue lo siguiente: mañana, que es hoy, en casa de papá, que es donde estamos, el Espíritu Santo, que vive en todos los que hemos nacido de nuevo, por medio de su santa palabra, la Biblia, nos enseñará lo que en realidad es importante en cuanto al milenio. Lo que pensemos sobre el milenio afecta la forma en que vemos el futuro y la forma en que vivimos el presente. ¿Por qué preocuparte por el futuro? Quizás alguien se pregunte. Porque el futuro es ese tiempo en que desearemos hacer lo que hoy no estamos haciendo. La exhortación que le di ayer fue de abre tus ojos, obviamente no los ojos físicos, los ojos espirituales. Limpia tu corazón, confiesa todo pecado que pueda haber en tu vida. Y mañana, con temor de Dios, temprano, para casa de papá. So we're here today, aquí estamos, vamos a estudiar la palabra de Dios y como decimos tantas veces, lo que es importante, lo que es esencial para poder escuchar la palabra de Dios es que en nuestro corazón no haya pecado que estemos guardando nosotros, que estemos acariciando, que estemos protegiendo. Haya pecado que no hayamos confesado, puede impedir que escuchemos la palabra de Dios. Otra cosa que puede impedir que escuchemos la palabra de Dios es a la conversación que muchas veces se genera en nuestras mentes mientras estamos en la casa de Dios. Y la otra cosa que también es igual de importante es la actitud de nuestro corazón, es la humildad que necesitamos que haya en nuestros corazones, que dice: Señor, pues lo que tú me enseñes yo lo voy a escuchar y yo lo voy a aplicar en mi vida. Con eso en mente, pues entonces vamos a comenzar la enseñanza. Busque en su Biblia el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 5. Para los que nos visitan, estamos en una serie de enseñanzas, de estudios bíblicos, predicaciones, basadas en el libro de Apocalipsis. La hemos titulado El fundamento inmovible de mi vida y de la iglesia. Fundamento inmovible de nuestra vida. Lo hemos identificado como en el capítulo 1, el Cristo resucitado, el Cristo que, cumpliendo el plan de Dios, proveyó la redención para nuestros pecados, que victoriosamente sobre el pecado, la muerte, Satanás, los demonios, el infierno, todas esas cosas, resucita victorioso luego de haber estado muertos por 3 días. Ese es el fundamento inmovible de nuestra vida. Ese es Jesucristo resucitado. Hoy llegamos a esta porción bíblica en el capítulo 20 de Apocalipsis. La enseñanza se llama el milenio. ¿Y qué en realidad es importante con relación a este asunto? Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 5, es una de las porciones bíblicas más disputadas, polémicas, argumentadas en
en todo el libro de Apocalipsis. Y la razón por la cual hay tanta disputa, tanta argumentación con relación a esta porción bíblica, es porque en esta porción hay muchas preguntas para las cuales no tenemos respuestas concretas, respuestas ciertas, respuestas seguras. Si bien eso es cierto, al mismo tiempo, en esta porción bíblica, en estos 15 versículos de Apocalipsis capítulo 20, hay verdades que son absolutamente claras. No solamente eso, sino que son verdades que afectan nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, para la eternidad, y como le escribía en el texto, para el presente también. Con relación a esas cosas que son propensas a la argumentación y a la disputa, que no tienen respuestas seguras, concretas, pues voy a tratar de ser lo más pausado y cuidadoso posible. Con relación a los asuntos que se tratan aquí, que son verdades, que son obvias, que afectan nuestra vida en el futuro y en el presente, con relación a esas verdades, me propongo en el día de hoy hablar, compartir con ustedes con claridad y con toda la convicción que pueda generarse dentro de mi corazón. El pasaje que vamos a leer en estos momentos, que es Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 15, nos habla acerca de un periodo particular de tiempo, de 1000 años, que está asociado con el fin del mundo, el fin de la historia. Ese periodo particular de 1000 años se conoce como el milenio. Por 2000 años, mejor dicho, cristianos de distintas denominaciones, de distintas tendencias, han estado en desacuerdo y han estado debatiendo en cuanto a lo que en realidad este asunto del milenio significa. Así que con eso en mente, rogándole a Dios que tenga misericordia de nosotros, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que sea Él el que nos enseñe, porque si Él nos enseña, es muy probable que podamos entender las cosas que vamos a aprender. Hoy vamos a aprender algunas cosas, quizás algunos de ustedes nunca las han escuchado, otros posiblemente sí. Pero el hecho de que las aprendamos no quiere decir que las vamos a entender. Así que necesitamos ese poder de Dios, esa presencia de Dios, que es el único que puede capacitarnos para entenderlas. Así que con humildad, con respeto, con reverencia, nos ponemos de pie, vamos a leer la porción bíblica de forma antifonal. Luego de eso, voy a hacer algunos comentarios, voy a hablar un poco acerca de las notas que tenemos en el bosquejo. Luego de eso, voy a hacer una exposición de esta porción bíblica que vamos a leer en este momento. Y concluimos, y posiblemente la semana que viene, pues terminamos la enseñanza. Así que todo el mundo, Apocalipsis capítulo 20, versículos de 1 al 15. Levante su mano si tiene la Biblia, si tiene el bosquejo, o si puede leer la pantalla. Cualquiera de las tres cosas, levante la mano. All right, okay, so everybody is ready to read. Yo leo el primer pasaje y usted responde antifonalmente leyendo el próximo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y para la gloria de Jesucristo, hacemos esta lectura. Dice la Biblia: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, de pie delante de Dios, el cual es el libro de la vida, y los muertos las cosas el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo el mundo, el último pasaje. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 15. Señor, bendiga su palabra. Se puede sentar, por favor. Así que estamos estudiando una porción bíblica que ha creado toda clase de polémicas, disputas. La razón por la cual eso es de esa forma es porque hay una serie de preguntas encerradas en esta porción bíblica para las cuales no hay unas respuestas seguras. Right? ¿Por dónde comenzamos? Yo creo que la mejor forma de comenzar es por donde comenzamos el estudio bíblico de Apocalipsis hace ya aproximadamente un año, right? En las notas suyas hay una declaración, hay una afirmación que es altamente relevante. Yo creo que es la mejor forma de comenzar este estudio. Es la que dice estar en desacuerdo. ¿Está allá en la pantalla? ¿Estar en desacuerdo? ¿Lo ves? Sí. You see it now. All right, vamos a leerlo todo el mundo. El estar en desacuerdo con el milenio puede ser Alright, vemos dos cosas con relación al milenio. Con relación a él, existe la posibilidad de estar en desacuerdo, pero el estar en desacuerdo puede ser edificante. ¿Por qué razón? Primeramente, es importante para nosotros recordar, tener claro que ninguno de nosotros en este lado de la eternidad va a poder descifrar la totalidad de los planes, los propósitos misteriosos que Dios tiene. En la palabra de Dios, salud, hay muchas cosas, hay verdades que son esenciales sobre las cuales Dios ha sido totalmente claro, right? Y como cristianos no podemos estar en desacuerdo con esas verdades esenciales, la deidad de Cristo, la salvación solamente a través de Cristo, la palabra de Dios como la corte final de arbitraje, el nacimiento virginal de Jesucristo, la realidad de un Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esas son verdades esenciales en las cuales nosotros no podemos estar en desacuerdo. Pero hay puntos doctrinales, ¿verdad? ¿Sabe? Que son menos importantes. O quizás se puede expresar como que hay porciones bíblicas que son un tanto oscuras en la palabra de Dios, y en relación a esos puntos doctrinales que no son tan importantes, o esos pasajes bíblicos que no son tan claros, es nuevamente aceptable el poder diferir. A través de la historia, el asunto que nos preocupa en el día de hoy, la cuestión esta de Apocalipsis 20, el milenio, ha sido un asunto, eso es un punto doctrinal que no es muy importante, y sobre el mismo grandes pensadores y siervos de Dios, predicadores, maestros, han diferido.
Personas como Spurgeon, Agustín al comienzo de la iglesia, Jonathan Edwards, en el día de hoy, John MacArthur, John Piper, Billy Graham, Lutero, todas estas personas que son personas, hombres de Dios, siervos de Dios, respetados y reconocidos como tal, pues difieren, tienen distintas posiciones con relación a este asunto. Así que con relación a estos puntos bíblicos que no son tan importantes, no son puntos doctrinales claves, fundamentales, esenciales, es aceptable diferir sobre ellos. La otra cosa, la otra verdad que dijimos es que provocar división por estar en desacuerdo en cuanto a cosas como estas es un pecado. Y la razón por la cual es un pecado porque en la iglesia local, nosotros somos una iglesia local, es la iglesia universal, que son todos los creyentes, todas las personas que han creído en Cristo a través de la historia, pero está la iglesia local, y esto se refiere más con relación a la iglesia local. En la iglesia local, crear división por asuntos que no son esenciales para nuestra fe, crear división por asuntos que no son esenciales en cuanto a nuestra misión, que es propagar el evangelio, crear división con asuntos que no son esenciales para nuestro compañerismo, nuestra vida íntima, nuestra comunión como iglesia, no solamente es pecado, sino es una cosa que deshonra a Dios. Así que otra vez, el estar en desacuerdo con relación al milenio puede ser, debería ser edificante, si tenemos la humildad que es esencial para que las cosas produzcan esa edificación y que agraden a Dios, pero por otro lado pueden provocar división, y eso es lo que nosotros desde el comienzo establecimos que no aceptamos en la comunidad cristiana en sus pasos. El dividir, el crear división por asuntos que no son esenciales para nuestra fe. Así que ante esa realidad, por lo tanto, quizás hoy más que nunca necesitamos que Dios, el Espíritu Santo, sea quien nos enseñe. Hay incertidumbre, como ya mencioné, con relación a un sinnúmero de cosas que están aquí que nosotros no conocemos. Necesitamos que Él nos enseñe para que Él afirme y solidifique las cosas que sí ya conocemos, y sobre todo que nos ayude a entender las cosas que estamos próximos a aprender en los próximos momentos. ¿Ok? Así que ahí rapidito en sus notas, en el día de hoy no va a tener que escribir mucho, posiblemente no tenga que escribir nada. Lo primero que ve en su bosquejo aquí es ¿qué no sabemos con absoluta seguridad? La enseñanza se divide en tres cosas. Con relación al milenio hay cosas que nosotros no sabemos con absoluta seguridad. Con relación al milenio, la segunda cosa es que hay algunas cosas que yo, su pastor en este momento, la persona que está enseñando, creo en este momento. Es posible que en el futuro pueda creer distinto, pero en este momento es lo que creo. Y hay otras cosas que cada uno de nosotros podemos saber para siempre. Así que lo primero que quiero que hagamos, antes de entrar en la exposición del pasaje bíblico, es que veamos cuáles son esas cosas sobre las cuales nosotros no podemos estar totalmente seguros, que nosotros no sabemos con absoluta seguridad. Now, cuando leemos el pasaje que leímos hace un momento, ¿cuántos habían leído eso anteriormente? Right? Okay. Llevo varios días diciéndole y le he mandado textos, Apocalipsis 20, mi esperanza es que a alguien se le ocurra leer qué es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Sabe? Pero si usted lo ha leído, ¿verdad? Se va a dar cuenta que hay una serie de cosas que se pueden ver a prima facie. Prima facie quiere decir con claridad. No tienes que profundizar, no tienes que hacer ningún estudio de hebreo, de griego, no, simplemente tú lo puedes ver. Hay cosas que se pueden ver y te voy a decir cuáles son. Primeramente, podemos ver con claridad que Satanás es arrestado. Una, podemos ver con claridad que Satanás es atado, podemos ver con claridad que es arrojado al abismo, que es encerrado, que es sellado. La Biblia nos dice claramente que por 1000 años no se le va a permitir hacer algo que estuvo haciendo desde que el pecado entró al mundo, que es engañar las naciones. Por 1000 años no se le permitirá hacer eso. También nos dice la porción que durante ese tiempo de 1000 años, cristianos fieles, cristianos que han sido martirizados, decapitados es la palabra que se utiliza, van a resucitar y van a reinar con el Señor Jesucristo en lo que se conoce, aquí dice, esa es la primera resurrección. Eso está claro.
Está ahí, tú lo lees, lo puedes ver. Está claro que al final del tiempo, al final de este periodo de 1000 años, Satanás va a ser soltado y Satanás se le va a dar la autoridad para que realice su ataque final contra la iglesia, pero que eventualmente va a ser derrotado para siempre. El pasaje concluye haciendo una descripción de cómo Satanás, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades están siendo juzgados por Dios. Así que cuando usted lee eso, a primera fase, así, lo que usted ve ahí, la primera impresión puede ser, pues eso es simple, eso no es muy complicado, eso es fácil de entender. Mi respuesta a la persona que diga, bueno, eso es simple, pastor, eso no, ¿cuál es el problema que usted le ve? Pues, el problema es el siguiente, primero, que no es tan simple. ¿Por qué no es tan simple? Por esto, porque hay infinidad de preguntas con relación a ese pasaje. De primera intención parece fácil, pero hay toda clase de preguntas con relación a esta porción bíblica. Y lo que primera parte de esta enseñanza, lo que Dios me ha movido a hacer, es simplemente identificar algunas de las preguntas más importantes. No son las únicas preguntas que hay, pero entre todas las preguntas que hay unas que son fundamentales. Que la verdad del caso es que pues provocan disputas, que provocan argumentación, que provocan que el creyente, pues, en cierta forma se sienta un poco frustrado. Right? Así que vamos a ver cómo sale la cosa. La primera pregunta es, ¿cuándo es que esto va a acontecer? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿El qué? El milenio, gracias. Good, praise the Lord. ¿Cuándo es que el milenio va a acontecer? Now, una de las preguntas más importantes en este texto y posiblemente en todo el libro de Apocalipsis es la siguiente. Y usted la tiene ahí. Y aquí hemos hablado mucho sobre el particular desde el comienzo del estudio. La primera pregunta es, ¿estos pasajes están organizados cronológicamente o cíclicamente? Y ya de eso usted debe estar hasta aquí porque eso lo hemos hablado pero infinidad de veces. Pero lo que quiere decir, en caso de que no se acuerde, o para los que nos visitan en el día de hoy, es que cuando la pregunta que tenemos, estos pasajes están organizados cronológicamente, una cosa va detrás de la otra, un día después del otro, una cosa sigue la otra en un patrón de progreso, o son cíclicos, son cosas que se repiten, que se van repitiendo, right? O sea, lo que queremos decir es, por ejemplo, cuando pasamos de un verso al otro, nos estamos encontrando con eventos nuevos que van progresando cronológicamente. Eso es lo que queremos decir cuando están organizados cronológicamente. Si cuando yo estoy leyendo esto, pastor, en verso tras verso, me estoy encontrando con eventos que son nuevos, que van progresando cronológicamente, o cuando yo leo esta porción bíblica, estoy reconstruyendo eventos que ya han sido descritos previamente en el libro de Apocalipsis, que simplemente están siendo repetidos. Esa es la pregunta. Esa es la primera pregunta. Cuando estoy leyendo esto, estoy leyendo eventos nuevos, cosas que están pasando, que son nuevas, que no han pasado previamente y que están aconteciendo en un progreso cronológico. Antes de que pase esto, tiene que pasar esto. Y después que pase esto, tiene que pasar que haya otra cosa. Esa es una parte de la pregunta. O si lo que yo estoy leyendo simplemente es la reconstrucción o la recapitulización. I don't know if that's right, a good word. De estos pasajes, de estos eventos que ya han sido descritos nuevamente. Otra palabra, o simplemente lo que estoy leyendo es una repetición de lo que ya he leído que aconteció previamente. Esa es la primera pregunta, ¿ok? Ahora, para algunas personas, el pasaje es simple. Por ejemplo, lo que vemos en Apocalipsis 19 y 20, la vez pasada hablamos de Apocalipsis 19 y hablamos de las bodas del Cordero y hablamos de cómo Jesucristo iba a regresar en su caballo blanco, victorioso, y con él nosotros, la iglesia, vestido de blanco y todo ese sinnúmero de cosas. Entonces, cuando usted y yo vemos Apocalipsis 19 y 20, algunas personas pueden decir, usted se complica la vida porque para mí es simple. Algunas personas me han dicho, cuando yo leo Apocalipsis 19 y 20, la cosa es clara. Yo no sé lo que es el problema suyo, porque para mí es claro. Cristo regresa, Satanás es atado después de que Cristo regresa. Cristianos están reinando con Cristo por 1000 años.
y después de esos 1000 años, Satanás es soltado por un rato y finalmente es derrotado. Así que no se complica la vida porque eso es lo que la porción bíblica dice. Algunos dicen eso, pero otras personas dirían al mismo pasaje bíblico lo siguiente. Dirían, lo que aquí está pasando es otro ejemplo de ciclos que se repiten. Pues todo esto que hemos leído aquí en Apocalipsis 20 ya fue descrito en otros pasajes en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, si tiene su Biblia, háblala en este momento. En Apocalipsis 20:8 nos dice, el pasaje que estamos estudiando, Apocalipsis 20:8 dice, saldrá Satanás a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Está aquí en sus notas, si quieres, versículo 8, pues sí, versículo 8, ¿sabe? A Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla. Eso es lo que dice. A ver, está hablando de cómo Satanás va a salir, va a ser soltado nuevamente para comenzar a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Vamos a hablar de eso ya mismo, a Gog y a Magog, pero la razón por la cual va a hacer eso, la razón de su engaño, es el fin de reunirlos para la batalla, para la gran batalla. Pero entonces, si usted abre su Biblia, lo puede hacer en este momento, y busca en la capítulo 16, versículos 13 y 14 y versículo 16, usted va a ver una descripción de algo que es absolutamente similar. Apocalipsis 16, lo puede escribir por ahí si quiere en algún lugar, o si lo quiere ver, mejor todavía. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14 y versículo 16. Estamos leyendo esto porque para algunas personas lo que leemos en Apocalipsis 20 es una repetición de algo que ya ha acontecido previamente en el libro de Apocalipsis que ha sido narrado. Versículos 13 y 14 de Apocalipsis 16 dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Pero mire ahora, son espíritus de demonios que hacen señales, y mire lo que dice ahora, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Apocalipsis capítulo 20 versículo 8 dice: saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Eso está hablando de todos los reyes de la tierra. ¿Para qué? Para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16 de Apocalipsis 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, así que para muchas personas, la batalla que se describe en Apocalipsis 20 es la misma batalla que se describe en Apocalipsis 16. Aún más, la semana pasada, cuando leímos el capítulo 19, vemos una descripción sumamente similar a esta. Apocalipsis 19 en su Biblia dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, lo mismo que está diciendo aquí, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, muchas personas dicen: pastor, no se complica la vida porque eso es bien fácil, es fácil de entender. 19 y 20, Cristo regresa, caballo blanco, Satanás es atado, después que Cristo regrese, cristianos reinan con Cristo por 1000 años, Satanás eventualmente es soltado por un rato y finalmente es derrotado. Y resuelto el problema. Pero hay otras personas que dicen: no, porque lo que se está narrando aquí es simplemente parte de estos ciclos que hemos visto constantemente en el libro de Apocalipsis, y que aquí estamos simplemente leyendo algo que ya aconteció previamente, Entonces, por esa razón, muchas personas dicen que lo que vemos en Apocalipsis 20 y 8 es 20, capítulo 20, versículo 8, es una repetición de lo que vimos en Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, y por lo tanto, lo que aquí leemos no es una descripción cronológica de eventos. Y nuevamente, una descripción cronológica de eventos es como ya le dije hace un momento: primero pasa esto, y después que pase esto, pasa esto otro, y antes de que pase aquello otro, tiene que pasar esta otra cosa, y después que pase esta otra cosa, entonces puede pasar aquella otra cosa. Entonces, así que la pregunta entonces es: ¿estos pasajes están organizados cronológicamente o cíclicamente? Estamos hablando en este momento de cosas que no sabemos con seguridad. ¿Amén? All right. Okay. La otra cosa, así que, otra cosa que está ahí, ¿sabes? Es en cuanto a cuándo es que esto va a acontecer. El milenio es una cosa que sucede antes del regreso de Cristo o después del regreso de Jesucristo. Y puesto de otra forma, el regreso de Cristo, cuando Cristo regrese, que inaugura el milenio comienza cuando Cristo regrese. No.
Esa sería la conclusión de las personas que ven estas cosas organizadas cronológicamente. Cristo regresó, ahora viene el milenio. Por otro lado, la conclusión lógica, si los pasajes están siendo organizados cíclicamente, tendría que ser que Jesucristo regresa después del milenio. Ahora, mira para acá, porque hay algunos de ustedes que me están mirando, y no sé si es que hace calor o lo que es, pero como que you don't get it, ¿no? ¿Sabes? Y pues es posible que haya personas aquí que piensen como en un momento dado yo pensé hace muchísimos años, ¿sabes? Que pues, pero ¿y qué importa cuándo Cristo regresa? El punto es que va a regresar. Quizá usted piense así. Quizá usted piense que lo importante es que sabemos y confiamos que el Señor Jesucristo va a regresar. Respetuosamente, otra vez, es saludable, es edificante poder diferir con relación a este asunto, ¿verdad? ¿Sabe, no? Así que si usted piensa de esa forma, yo respeto lo que usted piense, pero difiero seriamente de usted porque por muchos años yo pensaba de esa manera. Pensaba de esa manera hasta que me di cuenta que la forma en que yo conteste estas preguntas va a determinar no solamente la forma en que yo voy a entender el futuro, sino también la forma en que voy a entender el presente. Ahí está la cosa. Llegó un momento en que me di cuenta que la forma en que yo respondía a esto no solamente iba a determinar cómo yo voy a ver el futuro, lo que va a pasar en los últimos días escatológicamente. No solamente eso, determina cómo yo vivo el presente, determina cómo yo vivo en el día de hoy. Afecta seriamente la forma en que vamos a contestar, por ejemplo, a esta próxima pregunta. Pero otra pregunta que tenemos ahí es el milenio. ¿Es algo futuro? ¿Es una cosa que no ha acontecido? ¿O es algo presente? ¿O es algo que está pasando en este momento? Hay personas que piensan que estamos en el milenio. Hay personas que piensan que el milenio vendrá en el futuro, pero va a ser antes de que Jesucristo regrese. Hay otras personas que piensan que el milenio vendrá en el futuro después del regreso de Jesucristo. Estamos contestando nuevamente cosas que no sabemos con absoluta seguridad. Lo primero es, ¿cuándo va a acontecer esto? La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar? La primera pregunta que tenemos ahí, la segunda parte de su bosquejo es, ¿el milenio es literalmente 1000 años? No, para algunas personas, la respuesta a esto, el milenio es literalmente 1000 años, la respuesta a eso es, pastor, más claro no canta un gallo. Pastor, el asunto es tan claro como el día. Un milenio, pastor, son 1000 años. What's your problem? ¿Por qué tiene que estar preguntando? Right? Para algunas personas es así de claro. La otra alternativa sería el milenio. ¿Es literalmente 1000 años o es tiempo perfectamente planeado y limitado? Right? Ese otro pensamiento. Hay personas que piensan de esa forma. Right? Personas que argumentan, por ejemplo, este es el argumento de ellos, que Juan, el autor humano del libro de Apocalipsis, consistentemente Juan ha estado usando números, 144,000, 24, y todas esas cosas, figurativamente como símbolo de ciertas cosas, right? Y como hemos visto ya previamente, el número 1000 es usado en la Biblia, y particularmente en Apocalipsis, para referirse a algo que es completo, algo que es perfecto, algo que es pleno, que tiene plenitud, que no hay que añadirle más. Personas que piensan de esta forma dicen que el milenio es un periodo de tiempo perfecto, completo, limitado, que Dios ha establecido. No es una cuestión cronológica, porque los 1000 años simplemente es un símbolo de algo que ya está alcanzado su plenitud, el propósito por el cual fue delimitado, right? ¿Sabes? Ellos dicen que en la misma forma que el número 144,000 no es de ninguna forma literalmente el número de cristianos que van a ser salvos,
que simplemente 144,000 es un símbolo del número completo y perfecto de los que forman el pueblo de Dios, sean judíos, sean gentiles, sean samaritanos, sean de donde sean. Ellos argumentan que aquí es lo que estamos viendo. Cuando se trata del milenio, es precisamente la misma cosa que estamos viendo. Así que, ¿cuándo sucederá? ¿Cuánto tiempo durará? La otra pregunta que tenemos para considerar aquí es, ¿qué sucederá y dónde sucederá? ¿Qué es lo que va a suceder en el milenio y dónde es que va a acontecer lo que se describe que va a suceder en el milenio? Now, en Apocalipsis 20, y vamos a ver la posición ya mismo, es una introducción, vamos a estudiar el pasaje dentro de unos momentos, ¿sabes? Pero en este Apocalipsis 20, cuando leímos, y los que no lo han leído ya previamente, usted se da cuenta que usted va a ver gente sentada en tronos, no Dios, gente, cristianos, sentados en tronos. Usted va a ver almas volviendo a la vida, almas no con cuerpos físicos, almas volviendo a la vida y reinando con Jesucristo. En lo que la Escritura identifica en el versículo 6 o al final del versículo 5, si no me equivoco, como la primera resurrección. La pregunta entonces es, hay tronos, hay gente sentada en los tronos, hay almas volviendo a la vida, hay almas que vuelven a la vida y que están reinando con Jesucristo en lo que se identifica la primera resurrección. ¿Qué significa todo eso? Now, pregunta a considerar, ¿envuelve el milenio la resurrección física de cristianos para reinar en la tierra durante el milenio? Otra vez, en esta cuestión del milenio, estamos hablando de qué va a suceder y dónde va a suceder. Lo que va a suceder en el milenio es que va a haber una resurrección física de cristianos a través de la historia que han creído en Jesucristo. Y estos que van a resucitar físicamente con Cristo van a reinar en la tierra durante el milenio. ¿Is that what's going to happen? ¿De dónde usted sacó eso? Pues déjeme decirle que hay montones de personas que piensan de esa forma. Hay montones de personas, y yo por mucho tiempo era parte de ese grupo de personas, porque eso fue lo que me enseñaron en el seminario, y en la iglesia que yo he sido miembro, eso es lo que han creído, que piensan que creyentes desde el comienzo de la historia, en ese periodo, van a volver a la vida, van a reinar con Cristo por este periodo de 1000 años en el planeta Tierra. Y estas personas están totalmente convencidas de que eso es lo que este pasaje enseña. Pero no todo el mundo piensa de esa forma. Hay otros que piensan que el milenio envuelve la resurrección espiritual de cristianos para reinar en el cielo durante este periodo de 1000 años. Right? ¿Sabe? Muchos piensan que el reinar con Cristo es en referencia a lo que sucede a los seguidores de Cristo en el momento que experimentan la muerte física. La Biblia enseña que cuando un seguidor de Cristo, uno que ha nacido de nuevo, uno que ha tenido un nacimiento espiritual, un verdadero cristiano, al momento de experimentar su muerte física, su alma va al cielo y va al cielo para reinar con Cristo. Muchas personas piensan que eso es lo que sucede y que van a reinar con Cristo mientras esperan por el juicio final, mientras esperan por la segunda resurrección, right? Que es la resurrección, la segunda resurrección, que es la que facilita los cuerpos, ¿verdad? ¿Sabe? Y lo que nos permite a nosotros disfrutar de lo que la llama como el cielo y la tierra nueva. Ahora, esas son 2 o 3 preguntas que esta porción bíblica ha provocado por mucho tiempo. Preguntas que han provocado que cristianos, verdaderos cristianos, difieran sobre el particular. En muchos casos ha provocado esa discrepancia, gran división dentro de iglesias locales. Sin embargo, en otros casos se ha bregado correctamente con eso, ¿no? Y ha sido edificante,
ha provocado santificación dentro de la iglesia. Estos simplemente son 2 o 3 preguntas que esta porción bíblica provoca. Pero cuando usted combina estas preguntas con otros asuntos en el Nuevo Testamento, la cosa se pone mucho más interesante. Estoy hablando de partes del Nuevo Testamento que hablan, por ejemplo, de cosas como el fin del mundo. Porciones bíblicas que hablan acerca de la predicación mundial del Evangelio que es necesaria antes de que Cristo regrese. Cristo va a regresar, hay porciones bíblicas que dicen, Cristo regresa en el momento en que ya todo el mundo haya escuchado la palabra de Dios. Cuando usted junta lo que estamos hablando aquí con el asunto de la salvación de Israel, como pueblo, como nación, como qué, right? Cuando usted junta esto con lo que se conoce como la gran tribulación, con el surgimiento del anticristo, todo, vea, ¿sabes? Usted ve estas cosas cronológicas literalmente, entonces usted va a tener espacio, va a tener oído para toda vez que se presente un Gorbachev o un George Bush padre hablando de un nuevo orden, o hablando de un Obama o un Hitler o un Napoleón que llegue en la historia de la tierra, ¿sabe? Pues entonces, si usted ve esto cronológicamente, el surgimiento de anticristo, usted lo va a ver, ¿sabe? Oh, ese es el anticristo. Oh, yes, es ahora que viene el Señor, porque es fulano de tal es el anticristo, porque Gorbachev, ¿sabe? ¿Alguien es Gorbachev? ¿Quién es Gorbachev? Gorbachev fue uno de los presidentes, primer ministros que tuvo Rusia en los años 80, y que él se cansó, reconoció que el sistema comunista no iba para ningún lado, decretó una cosa que se llamaba como perestroika, right? Como resultado de esa innovación, el sistema soviético, la comunidad soviética se destruyó, se desapareció. Cuando este hombre vino con su posición que iba a generar paz en el mundo, porque en ese momento estaba la cuestión del Star Wars, ¿te acuerdas? No se acuerdan. Entonces, Ronald Reagan y todos los cientos billones de dólares que se invirtieron en la creación de todos estos misiles y toda esta Star Wars y todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pues el mundo vivía en los años 80 como en los 70, los 60, ante el temor de una guerra nuclear. Y cuando se empezaron a desarrollar todos esos armamentos y toda esa cuestión, pues la cosa se puso más fea. Es en ese momento que entra Gorbachev. Y entra como un pacificador. Y Gorbachev empieza a ser conocido en el mundo como un hombre de paz. Right? Pues dentro de los círculos cristianos de personas que creen en el Apocalipsis de una forma cronológica, right? ¿Sabes? Lo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sabes? Literal, pues la presencia de Gorbachev fue suficiente para ellos para decretar y escribir toda clase de libros que están accesibles en el internet para usted, de que Gorbachev finalmente era el anticristo. Porque iba a engañar al mundo. Era un hombre malo, era un hombre comunista que estaba disfrazado de oveja, ¿verdad? ¿Sabes? Y de traer paz al mundo. Y este hombre va a ser el anticristo. El agravante de este señor, para algunos de ustedes ya lo saben, es que el señor era calvo. No solamente era calvo, sino que tenía un lunar, una mancha roja en la cabeza. Esa mancha roja en la cabeza fue más que suficiente para decir que esa era la marca de la ¿qué? No estoy tratando de ser cómico o lo que sea, simplemente lo que estoy diciendo en un momento es que la forma ¿por qué ver esto? Porque la forma en que usted vea esto va a afectar la forma en que usted percibe el futuro y el presente. Amén. Así que estas preguntas provocan, tú sabes, tensión, sabes, un poquito de controversia, ¿verdad? Pero cuando usted la junta con todo este sinnúmero de cosas, con el asunto del rapto de la iglesia, una doctrina que lo que tiene son 150 años. Y
La iglesia lleva fundada desde, ¿cuántos años? ¿Hace cuánto? Hace 2000 y pico de años, right? So, cuando tú juntas todas esas cuestiones, ¿sabes? ¿Sabes? Pues la cosa se pone mucho más interesante. Y todas esas cosas, en cierta forma, son como piezas de un rompecabezas, ¿sabes? Piensa en un rompecabezas. Estoy buscando alguna forma de ilustrar lo que estoy enseñando y que podamos entendernos, que pueda ser lo más simple posible, sin perder la seriedad del asunto. Pero todas estas cosas son como un rompecabezas donde nosotros, la iglesia, trata de figurar dónde encaja cada cosa, ¿verdad? Es la dinámica que se ha desenvuelto en la historia de la iglesia, particularmente en los últimos 50 años en el país que nos ha tocado vivir. Para algunas personas, yo estuve en ese grupo por un tiempo, ¿verdad? ¿Sabes? La tarea, ¿sabes? De ver dónde encaja cada cosa, ¿sabes? Es tan frustrante que terminan cogiendo el rompecabezas y diciendo, ¿sabes qué? Olvídate de eso. Y yo no sé si usted alguna vez ha hecho eso, ¿sabes? Un rompecabezas, ha tratado de hacerlo y frustrado, ya, esta porquería, ¡frapi! Volaron todas las piezas por todos lados, ¿right? ¿Sabes? Pues hay personas, y yo estuve en un tiempo en ese campo, en que yo trataba de encajar las piezas y no me encajaban y tenían que encajar porque es la palabra de Dios. Y cuando me busqué de todo corazón me vas a encontrar. Y yo trataba y no me encajaba y en un par de ocasiones decía, olvídate de eso, me voy a predicar mejor, vamos a predicar del rencor, vamos a predicar del dolor, vamos a predicar del perdón, que eso es más fácil. Esto yo no lo entiendo, olvídate, que venga cuando venga, lo importante es que va a venir, que suceda lo que sea, hasta que Dios me abrió los ojos y me dijo, estás sincero, pero estás sinceramente equivocado, importa. Tiene mucha, pero que mucha importancia. ¿Okay? Así que mi realidad, que es la que le comparto a usted con humildad, es que en este libro de Apocalipsis hay toda clase de preguntas, toda clase de cosas para las cuales no tenemos absoluta seguridad. Y fui honesto con ustedes desde el comienzo. Desde el mero comienzo se lo dije, que hay un sinnúmero de cosas que la verdad del caso es que nosotros en este lado de la eternidad no vamos a tener total seguridad, plena seguridad. Pero el problema es, y no es ningún problema, la realidad es que estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Amén? No fue que alguien le añadió a este libro, no. Esta es la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios nos dio una mente para entender. Dios nos ha dado corazón para buscarle. Dios nos ha dado un corazón para desear conocerle. ¿Sí o no? Sí. Jesucristo dijo, amarás al Señor Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Right? Así que, antes de entrar en la exposición, lo que quiero decir es que amor por la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? I hope you do. Si no, pues you're in the wrong place. Desear entender la palabra. ¿Cuántos desean entender la palabra de Dios? Si no desea entender la palabra de Dios, you are in the wrong place. Amar la palabra de Dios, desear entender la palabra de Dios, son una expresión de nuestro amor por Dios. Amén. Yes, indeed. Eso es lo que está detrás de todo eso. O sea, así que yo amo la palabra de Dios, yo deseo entender la palabra de Dios porque yo amo a Dios, aun cuando yo sé que hay cosas en la palabra de Dios que yo no voy a entender, no voy a saber hasta que esté en el otro lado de la eternidad. Amén. Ahí es donde estamos. Ahora, vamos a ver la exposición de esta porción bíblica, ¿ok? Así que agárrese bien, agarre su Biblia, porque vamos a leer algunos pasajes que no están, obviamente, en la exposición. Vamos a citar otros pasajes bíblicos, ¿ok? Ahí en Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 15. Alabado sea el nombre del Señor. Now, aquí, en esta hojita que usted tiene, sáquela un momentito porque ahí le pusimos un pequeño tool, una herramienta para poder ver
esta porción bíblica para poder entenderla mejor. Apocalipsis 20 provee 4 imágenes. En la primera imagen, que se compone de los versículos del 1 al 3, vemos a Satanás siendo atado. La segunda imagen, que compone los pasajes del 4 al 6, vemos los santos con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, los que han nacido de nuevo, right? Los cristianos verdaderos. Right? La tercera imagen, versículos del 7 al 10, vemos a Satanás destronado y derrotado. Y la cuarta imagen, el juicio final, versículos del 11 al 15. Así que vamos a ver primeramente la primera imagen, Satanás siendo atado, que compone versículos del 1 al 3. Padre, ayúdame por favor. Espíritu Santo, this is your job. You need to do it para el beneficio de la iglesia y para que Cristo sea honrado. El primer versículo dice de esta forma: vi un ángel. ¿Quién vio? Juan, right? Es el escritor romano. Juan dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Right? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Qué es el abismo? Abismo es el lugar donde son mantenidos los demonios, pero no por siempre, porque en ocasiones se le permite salir. Escriba por ahí o busque en su Biblia Lucas capítulo 8 versículos 30 al 31. Lucas capítulo 8 versículos 30 al 31. Jesucristo está expulsando demonios. Y en ese contexto dice la Escritura: y Jesús le preguntó a un demonio que estaba expulsando: ¿y cómo te llamas? Y el demonio le dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él y les rogaban, right? En este demonio que se llama Legión, por eso se llamaba Legión, porque muchos otros demonios habían entrado en él. Legión quiere decir muchos, alright. Y le dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Es la misma palabra que vemos aquí. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, de ese lugar donde son mantenidos los demonios. Amén. Y una gran cadena en la mano. La función de esa cadena era limitar la influencia de Satanás. Versículo 2. Dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién prendió al dragón? El ángel. All right. Lo prendió el ángel. ¿Y qué quiere decir prendió? ¿Que le pegó fuego? No, prender quiere decir arrestar. Lo arrestó, right? Lo llevó consigo. El dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, la misma cosa. Y lo ató por 1000 años. Ahora, ¿qué es atar? ¿Qué quiere decir atar? Right? Okay. Atar quiere decir, implica una restricción que Dios le impone al diablo, deprivando al diablo de la autoridad y el poder que él tenía. Ahora, no es una atadura literal, más bien es una figura de una restricción donde Satanás no podía ejercer su maldad o la maldad en la forma en que lo había hecho previamente. Satanás había ejercido su maldad por la libre previamente, pero ahora estaba siendo restringido. La mejor forma de expresar esto, ilustrar esto para mí, lo recibí los otros días, y es lo siguiente: mi abuela, doña Chila, en el campo, allá en Caín Alto, en San Germán, en aquella montaña, tenía una casa bien pequeñita, pero que bien pequeñita. Mi abuela tenía esta casa y tenía un balconcito, y al lado de aquí tenía otra entrada. Mi abuela tenía un perro que se llamaba Blackie. Blackie era el perro más temido en todo el barrio. Blackie estaba amarrado con una tremenda cadena. Era una cadena, pero era una cadena que me acuerda esto, porque la cadena tenía como 25 o 30 pies. Blackie podía
irse detrás de los gatos, de las gallinas, pero el daño que podía hacer estaba limitado. Amén. Mi abuela le puso esa cadena porque la función de Blackie era impedir que nadie pudiese entrar por las dos puertas que tenía esa casa. Y Blackie, los 25 pies le permitían hacer eso. Amén. Así que cuando decimos aquí que lo ató, que fue atado, estamos hablando precisamente de eso. Estamos hablando de como si fuera una soga que puede ser estirada, right? Como puede ser algo que le permite movilidad, pero en un área premeditada. ¿Me sigues? ¿Me entendieron? ¿Sabe? Está atado, pero no es que está atado que no se puede mover, no puede salir para ningún lado. Está atado, está restringido. Está restringido, tiene una movilidad en un área determinada, particular, específica, conforme al plan de Dios. Y dice la Escritura que lo ató ¿por cuántos años? 1000 años. Por 1000 años. Entonces, this is my take. It's my take. Esto es lo que Dios me ha enseñado en este tiempo que llevo estudiando esto. Si la atadura es una atadura simbólica, right? Entonces es lógico asumir que los 1000 años también lo son. No sería una aberración, porque apunte por ahí, Salmos capítulo 90, versículo 4 dice lo siguiente, hablando de Dios. Dice Salmo 90, versículo 4, ciertamente 1000 años delante de tus ojos, delante de los ojos de Dios, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Quiere decir que muy bien el significado de 1000 años puede ser un significado simbólico, que es lo que yo me inclino a pensar. Versículo 3. Lo arrojó al abismo. Lo arrojó, el que lo arrojó fue el ángel, y a quien arrojaron al abismo fue al dragón, la serpiente antigua, el diablo de Satanás, que es la misma cosa. Lo arrojó al abismo, lo encerró y le puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Esas tres frases, lo arrojó, lo encerró y puso un sello sobre él, simplemente lo que expresan es la absoluta restricción impuesta a Satanás en cuanto al poder que anteriormente tuvo. Escuche por favor, hubo un momento que Satanás no tenía restricciones de ninguna clase. Pero ahora, conforme a lo que se está escribiendo, que vemos ahí, ahora está restringido. Puede hacer una obra, pero lo puede hacer en el contorno, en el contexto que Dios le permite hacerlo. Así que fue arrojado, se encerró, se puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Ahora, Satanás, desde el comienzo del pecado, desde que entra el pecado, Satanás estuvo engañando a las naciones. Escuche por favor que aquí es donde están las cosas que quizás no ha escuchado anteriormente y que quizás necesita que sea Dios el que se las enseñe para que usted las pueda entender. ¿Ok? Durante el periodo del Antiguo Testamento, escuche por favor, por eso lo que estaban en la clase ahorita, que estábamos hablando, por eso ahora va a entender por qué yo hice los comentarios que hice, cómo las cosas encajaban, ¿verdad? Durante el tiempo del Antiguo Testamento, solamente, todo lo que dice la palabra de Dios, solamente la nación de Israel recibió revelación de Dios. Pero luego de la resurrección de Cristo, todo cambia. Amén. Todo cambia. ¿Por qué razón? Porque Cristo mismo envía a sus seguidores a ser discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. A todas las naciones. Luego de la ascensión de Cristo, Satanás ha sido incapaz de detener el avance del evangelio de salvación. O si ha querido obstaculizarlo, o si ha querido ponerle trabas, claro, pero impedir el avance, lo siento por ti. Las naciones del mundo ahora, y a través de la historia después de Cristo, han podido recibir la luz del mundo
¿Y quién es la luz del mundo? El Señor Jesucristo. Y ya no son dominadas por las tinieblas y por el engaño. Así que, cuando dice, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años, de ese engaño es que posiblemente está hablando. Después de estos 1000 años, debe ser desatado. Fíjese que dice debe ser. Debe ser. Y si usted estudia la estructura de esa frase, está hablando de una necesidad divina. Debe ser conforme al plan de Dios. Es necesario. Es una necesidad. Es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Ese es el plan de Dios, conforme a lo que Dios ha estipulado. Un poco de tiempo, ese poco de tiempo. ¿Y cuánto es ese tiempo? Yo no sé, pero yo lo que sé es que tiene que ser entendido en el contexto o en relación a los 1000 años. Los 1000 años es largo y el tiempo que va a ser soltado es corto. ¿Y cuál es el punto? Es este. El punto, lo que es importante para nosotros, es que en el contexto de este milenio va a haber un intervalo de tiempo corto donde Satanás va a ser desatado, donde Satanás ya no va a tener restricciones de ninguna clase. Mateo capítulo 24 versículo 22, escriba: y si aquellos días no fueran acortados, Cristo hablando de este tiempo, del tiempo que estamos hablando aquí, y si aquellos días no fueran cortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Será corto, right? Así que eso vemos en los primeros 3 versículos. Satanás siendo atado. En los versículos próximos, del 4 al 6, lo que vemos son los santos con el Señor Jesucristo, right? Entonces, versículo 4 dice: y vi tronos. Esos tronos hay que verlos en relación a los 24 ancianos. Ya lo vimos previamente en capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 24 ancianos, y vimos que esos 24 ancianos funcionan como representantes del pueblo de Dios en el cielo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de hacer ¿qué? De juzgar. ¿Quiénes son esos que se sentaron en el trono, que tienen facultad de juzgar? Son los santos redimidos. Santos redimidos. Santos somos nosotros, redimidos porque por la obra de Cristo, el trabajo de redención, tenemos en Cristo. Somos santos, separados para Dios. Somos los que Dios ha exaltado, dándonos el privilegio de juzgar seres humanos y ángeles. Esos son los que son. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y los que recibieron facultad de juzgar son esos santos redimidos. Ahora mira lo que dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esas almas aquí se refiere a almas sin cuerpo. Y los decapitados, posiblemente en el contexto de ese momento que está, se refiere a los que fueron decapitados por Roma. Pero yo pienso que a través de toda la historia, ¿sabes? Las almas de los que fueron... Juan el Bautista fue decapitado por su fe y por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Santiago, hermano de Cristo, fue también decapitado. El punto es que se está refiriendo a esas personas que fueron decapitados, cuyos cuerpos físicos retornaron a donde salieron. ¿De dónde salieron? Del polvo. Y cuyas almas, conforme a lo que nosotros creemos, I hope you believe that, right? Al momento en que fueron decapitados, muertos, fueron a morar con Dios. Así que, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fueron martirizados por su valentía al testificar de Jesús. Ya hemos hablado de la saciedad, y por proclamar la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. No son dos grupos de personas, son el mismo grupo de personas. El punto es que incluye ese grupo de los que recibieron facultad para juzgar. Incluye a los decapitados, incluye a los que fueron martirizados, pero incluye a todos los santos que de una forma u otra han sufrido por Cristo, por causa de Cristo, experimentando rechazo, abuso, privaciones, persecución, prisión, I don't know. Pero eso es lo que quiere decir. Dice, los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ese grupo de personas, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Right? Y la pregunta entonces que hay que hacerse es, ¿y dónde está Cristo en ese momento? Cristo está en el cielo, está sentado en su trono reinando, porque cuando ascendió a las mansiones celestiales, la Escritura dice, y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Right? Así que Cristo está sentado en el cielo reinando con la autoridad que le fue dada, y los santos redimidos, que es lo que el versículo 4 está haciendo referencia, y a lo que la frase esta es la primera resurrección hace referencia, también están sentados en tronos celestiales con el Señor Jesucristo, ausente, Pablo decía, ausente de este cuerpo, presente con el Señor. Versículo 5 es un intervalo. En la Escritura tú te encuentras eso muchas veces, right? Un intervalo. Es como un paréntesis, lo que quiero decir. Un paréntesis. Right? Párate un momentito aquí, right? Dice, pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Son los inconversos. Son los que adoraban la bestia. Son los que tenían se pusieron la marca de la bestia. Son los habitantes de la tierra. Estos son las frases o los títulos o los términos que se han utilizado en este libro para describir a las personas que son enemigos de Dios, los que son enemigos de Cristo, ¿verdad? Los habitantes de la tierra. Pero los muertos no volvieron a vivir porque están eternamente cortados de la fuente de vida, que es Dios, condenados a vivir separados de Dios para siempre, hasta que se cumplieron los 1000 años. Eso no quiere decir que a los 1000 años van a vivir. Lo que quiere decir es que después de estos 1000 años, que pasen los 1000 años, van a aparecer delante de Dios para ser juzgados. Y el resultado de ese juicio es lo que se conoce como la segunda muerte. La frase, y esta es la primera resurrección, no se refiere a eso, se refiere a los santos que fueron descritos en el versículo 4. ¿Cuáles fueron los santos que fueron descritos en el versículo 4? Los que se sentaron sobre esos tronos, los que Juan vio para recibir, porque recibieron facultad para juzgar. ¿Quiénes eran? Eran las almas de los que fueron decapitados porque no se acobardaron, dieron testimonio de Cristo, de la palabra de Dios. Fueron aquellos que no adoraron la bestia, que no adoraron la imagen de la bestia, que dijeron que no a recibir la marca de la bestia en su frente ni en sus manos. A eso es que se refiere cuando dice, y esta es la primera resurrección. Versículo 6 habla de una bendición, y esta bendición aplica a todo el pueblo de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Right? ¿Sabes quién es el que tiene parte en la primera resurrección? Es la persona que muere físicamente habiendo establecido una relación con Cristo, teniendo vida espiritual. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos. En otras palabras, cuando tú y yo experimentamos la primera resurrección, estamos muertos espiritualmente y vivimos espiritualmente. Amén. Esa es la primera resurrección. Y cuando nosotros morimos físicamente, vamos a la presencia del Señor, right? ¿Sabe? Nosotros no podemos experimentar la segunda muerte porque nosotros hemos sido declarados santos. Hemos sido declarados justos delante de Dios. La muerte, esa segunda muerte nunca podrá tener efecto sobre nosotros. Dice la Escritura, la segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Interesante la frase, de Dios y de Cristo. Juan coloca a Cristo al mismo nivel de Dios, enfatizando, destacando la deidad del Señor Jesucristo. Serán sacerdotes, y sacerdote quiere decir gente que sirve, estarán al servicio de Dios Padre y de Dios Hijo, y reinarán con Él 1000 años. Y como ya dice el versículo 4, a estos se recibieron la facultad de juzgar. Reinar implica que tienen la capacidad para juzgar. Así que la primera parte, los primeros versículos hablan de Satanás siendo atado. Los segundos versículos del 4 al 6 nos hablan de los santos con el Señor, y versículos del 7 al 10 nos hablan de cómo Satanás va a ser destronado y derrotado. Versículo 7 dice, y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. No dice, Satanás escapará de su prisión. No dice que Satanás se soltará a sí mismo de su prisión. Lo que dice es que Satanás será soltado porque Dios lo va a soltar. Y Dios no solamente lo va a soltar, Dios le va a permitir engañar al mundo como lo hacía antes de la era cristiana. By the way,
nosotros estamos viviendo en la era cristiana. Y la forma en que Satanás podía engañar al mundo antes de la era cristiana no es la forma en que hace su obra en el día de hoy. Se me quedó. Yo se me quedó en el carro. El cartón que dice amén. I repeat that again, okay? All right. La forma en que Satanás podía engañar al mundo antes de la era cristiana es muy distinta a la forma que lo puede hacer en la era cristiana. En la era cristiana es la era de Cristo. Cristiana viene de ¿quién? De Cristo. El reino de Dios está con nosotros. Lo que aquí dice es que cuando se cumplieron los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Será suelto porque Dios lo suelta. Y Dios lo suelta y Dios le permite engañar al mundo a ese periodo de tiempo, por un poco de tiempo. Dios le permite engañar al mundo en la forma que lo hacía antes de la era cristiana. Versículo 8. Y mire lo que dice. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Saldrá a qué? A engañar. Right? Satanás podrá juntar todas las fuerzas que él pueda juntar para dispersar falsedad por todo el mundo. Satanás tendrá la capacidad, porque Dios se lo permite, para conducir multitudes a la perdición. Satanás tendrá la capacidad de hacerle la guerra al pueblo de Dios. Y lo hará nuevamente reclutando cuantas personas te puedas imaginar en los 4 ángulos de la tierra. Esa frase, en los 4 ángulos de la tierra, se refiere a toda la humanidad no cristiana. Los 4 ángulos, ¿cuáles son los 4 ángulos de la tierra? Norte, sur, este y oeste. Right? Okay. ¿Sabes? Right? Toda la humanidad no cristiana del norte, el sur, este y oeste va a estar bajo su mando, incluyendo religiones no cristianas, incluyendo todo gobierno secular. Así, by the way, la frase esta, Agog y Magog, permita decirle respetuosamente, si usted piensa contrario, yo se lo respeto, pero en cuanto a un servidor, no se refiere a 2 naciones específicas, no son 2 naciones. Gog y Magog simplemente se refiere a los grandes ejércitos que van a ser juntados de los 4 ángulos de la tierra, a fin con el propósito de reunirlos para la batalla. Su número es como la de la arena del mar. Oh, ¿qué quiere decir? Que es una multitud que no se puede ¿qué? Que no se puede contar, no se puede enumerar. Dice el versículo 9, nuevamente estamos viendo cómo Satanás es destronado y derrotado. Versículo 9 dice, y subieron por la anchura de la tierra, vinieron desde todos los lugares de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Qué es esto? ¿Qué es el campamento de los santos? ¿Qué es la ciudad amada? Pues bien, campamento es un término que bíblicamente se refiere es un término militar, right? Y aquí particularmente campamento se refiere a la iglesia que enfrenta militarmente una guerra espiritual a los enemigos espirituales. El miércoles por la noche, el salón ese de allá arriba es nuestro campamento. That's what we're doing, right? Porque estamos preparándonos para enfrentarnos a una guerra espiritual. Y la ciudad de los santos es un simbolismo que se refiere también al pueblo de Dios, en cuyos corazones el Espíritu Santo de Dios mora permanentemente. Dice la Escritura que subieron por la anchura de la tierra, de todos los lugares, rodearon a los cristianos que estaban preparados para batallar espiritualmente, a todo el pueblo de Dios, pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que los enemigos de Dios no pudieron
pudieron escapar ¿de qué? De la ira, de la copa de Dios. ¿Se acuerda que hablamos hace un rato de eso en particular, hace unas cuantas semanas atrás? Versículo 10. Y el diablo que los engañaba, ¿engañaba a quién? Oh, no, a los santos no. ¿Engañaba a quién? A todas las naciones del mundo. De la misma forma que lo hacía previamente a la era cristiana. Con la misma capacidad, con la misma autoridad, con el mismo poder, con el mismo alcance. Lo que estoy diciendo es significativo, amados. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que se conoce como el infierno. Donde estaba la bestia y el falso profeta y también la gran ramera. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese tormento, nuevamente, es una agonía mental, espiritual, el hecho de estar por siempre separados de Dios. Y cuando dice día y noche por los siglos de los siglos, lo que quiere decir es que la agonía y el tormento nunca tendrá fin. La otra imagen, que es la última, es el juicio de Dios. Versículos del 1 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Gran quiere decir mega. Y gran, this is kind of cool, porque yo me pongo a mirar en el internet, ¿sabes? En eso, Google, a googlear images, right? ¿Sabes? You know, y pongo trono de Dios, God's white throne, my goodness. Y hay acá hay como 3,200 imágenes que se han creado del set gran trono, ¿sabes? De Dios, ¿sabes? Y tú ves las formas, unas son horribles, otras son grotescas, otras son inmorales, pero otras son bien interesantes, ¿sabes? Pero el punto es que cuando dice gran, la palabra es mega, y la idea es que es tan inmenso y es tan extraordinario que sus proporciones son incapaces de ser medidas por la mente humana. Eso es lo que quiere decir. Así de extraordinario, así de increíble, grandemente es, o sea, esa forma. Y entonces dice que es blanco, y todos sabemos, es blanco por la pureza, por la santidad, por la victoria, pero es blanco también por la justicia divina y totalmente perfecta que se dicta desde ese trono. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El que estaba sentado en él es Dios. La Biblia dice que Cristo está sentado en el trono del Padre, juzgando a los muertos y a los vivos. Solo leímos hace un momento un pasaje que estábamos leyendo del primer mensaje, o sea, el último mensaje que Pedro da en el libro de Apocalipsis cuando se encuentra con Cornelio, de esos que le hablaba, del Dios que juzga a los muertos y los vivos, haciendo referencia ¿a quién? A Jesucristo. O sea, hace un momento lo leímos, no sé, los que estaban en la clase, we read that, right? Okay. Entonces dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló allá para ellos. El punto es que cuando llegue el juicio final, toda la creación, cielo y tierra, será afectada, sufrirá un cambio completo. El viejo orden va a desaparecer para hacer espacio a un nuevo orden. Versículo 12 dice, y vi los muertos, todos los que han muerto luego de que Dios pronunció su maldición contra el pecado de la raza humana. Vi los muertos, grandes y pequeños, pecadores pequeñitos, pecadores grandes, la vecina que es una chismosa, que habla de todo el mundo y que, ¿sabes? ¿Cuánto la conocen? Right, you know who she's talking, right? ¿Sabe? Esa vecina, ¿sabe? Es de los pequeños, pero entonces están los Hitler, están los Mao Zedong, están los Jim Jones, toda esa gente, ¿sabe? That would be great, Eso es lo que quiere decir. No está hablando de tamaño, by the way, right? ¿Sabe? Los grandes y pequeños, vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, esos libros es donde se registran las obras del ser humano, sean buenas o sean malas. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 7 habla del libro de la vida del Cordero, right? Donde están los que han sido comprados por la sangre del Cordero, right? Así que este libro de la vida, los nombres que están escritos en el libro de la vida no están escritos ahí porque han tenido buenas obras o porque han hecho esto, porque predicaban, porque eran pastores, porque eran misioneros, porque diezmaban, lo que sea. No, están escritos ahí simplemente por medio de la gracia redentora de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Right? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sabes? Todos los que rechazan a Cristo son responsables por las palabras, por las acciones de su vida, porque sus palabras y sus acciones testifican en contra de ellos. Que sucedería lo mismo con nosotros si nosotros no hubiésemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Versículo 13. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. 3 cosas, 3 lugares: mar, muerte y Hades. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Un comentario. No, don't make a big deal out of this. No vaya a cortarse las venas ahora. No vaya a googlear, a pasarse todo el resto de la noche averiguando qué es esto, si es verdad o no es verdad. Es simplemente algo que me llamó la atención. Hice un poquito de research y resultó interesante. Dije que hay tres lugares aquí. 3 lugares que entregan sus muertos: la muerte, el Hades y el mar. La muerte y el Hades vemos su connotación satánica, demónica. Pero ¿y el mar? Why el mar? Right? ¿Sabes? You know? Pues eso me movió. By the way, hay una porción bíblica, Apocalipsis 21:1, que dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo nuevo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Como yo sabía eso, dice, why is that? El mar, right? Pues, algunas cosas. La Biblia percibe el mar como una fuente de temor. El mar bíblicamente es proyectado como algo caprichoso, como algo impredecible. Alguien escribe que el mar es símbolo del poder demónico que mantiene en tumbas invisibles a sus muertos. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. By the way, muerte, eso es un estado, es una condición, right? ¿Sabe? Y Hades es un lugar, el lugar donde se mantienen las almas de los no creyentes. El punto es que tanto Hades como muerte, ambas cosas están interrelacionadas. Y dice que entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Independientemente de cómo fue su muerte física, ahora les llegó el momento de determinar su destino eterno. Versículo 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es, muerte y Hades, los que estaban bajo el poder de ambas cosas y la autoridad de ambas cosas, fueron lanzados al lago de fuego, que es el infierno, agonía, tormento eterno, y esta es la muerte segunda. El hecho de que la muerte y el Hades fueron echados para siempre al infierno es lo que se conoce como la muerte segunda. Versículo 15, que es el más importante de todo esto que hemos leído. Y aquel que no se halló escrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego para compartir eternamente con la bestia, Satanás, el falso profeta, la gran ramera y todos sus ejércitos.